Bendito sea Dios. Santo. Alabe su nombre. Gloria a Dios. Ahora, en 1 Corintios 15:45, dice el apóstol Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante. Esto lo hemos oído a muchos predicadores, personas con grandes conocimientos de la Biblia, donde dice que el primer Adán y el segundo Adán. Eso está incorrectamente porque la Biblia tampoco lo dice. La Biblia dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cuántos Adanes no han vivido en este mundo y cuántos seguirán. Hay personas que les gusta el nombre Adán y que nace y le ponen a su hijo Adán. Está el primer Adán, segundo, millones de Adán. Pero es que Cristo no es el segundo. El problema es que dice que Cristo es el postrer Adán. ¿Qué significa Adán para nosotros? Adán es el primer hombre. El primer hombre que Dios creó, y a partir de ahí es que hemos surgido todos, somos descendientes de Adán. Pero Adán, ¿qué hizo? Falló. Adán desobedeció la orden de Dios, pecó, y es el pecado que hasta ahora habita el mundo, por el cual vino la muerte, y por eso es que aún todavía estamos sufriendo ese primer pecado original. Sin embargo, el apóstol Pablo dice el postrer Adán, porque como dijimos ahorita, Cristo vino como Dios y como hombre. Por tanto, Cristo cuando vino es el último hombre que va a ser capaz que la naturaleza perdida que teníamos sea repuesta, y entonces podamos alcanzar vida y vida eterna en Él. Ya no vendrá nadie más, ya Dios no enviará a nadie más para rescatar al hombre. Ya todo Dios cuanto iba a hacer para el rescate del hombre en su naturaleza perdida, ya lo hizo, y eso lo hizo con el último hombre llamado Jesús. Por eso Jesús es el postrer Adán. No es el segundo, ni el tercero, ni el quinto. Es el último. Y es la última oportunidad que tenemos en Él poder alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. En Gálatas, capítulo 5, 19 y 23, dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está dando un listado de cosas que en nuestra naturaleza pecaminosa podemos hacer, y eso nos evita alcanzar la salvación. Pero inmediatamente en el versículo 22 hay algo que Pablo nos da, que es la clave para nosotros poder alcanzar la salvación. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿cuál es el asunto en todas estas cosas? Que a veces cuando nosotros estamos motivados y estamos hablando y hablamos de estas cosas, de la manifiesta, que son las obras de la carne, como que son muchas, y muchas cosas que nos condenan y muchas cosas que nos llevan a la perdición. Entonces, motivados con esta pluralidad, cuando caemos en el versículo 22, decimos: más los frutos del Espíritu. Y ahí está el error. Porque el fruto del Espíritu es uno solo. El fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Espíritu viene a nuestras vidas y comienza a obrar, comienza a moldearnos, comienza a cambiarnos.
Y el fruto de ese espíritu en nuestras vidas es que produce estas 9 virtudes. Pero no son 9 frutos que nosotros damos, sino que son virtudes que brotan del fruto del espíritu, que es el que nos está transformando constantemente en nuestra vida para que no seamos como antes. Amén. Para que seamos diferentes. Amén. Para que pueda haber un cambio en nuestra vida, para que podamos dar la nota de que somos diferentes al mundo pecador con respecto a aquellos que adoramos y servimos al Rey de Reyes. Amén. Y Señor de Señores. Por tanto, repetimos, el fruto del Espíritu es el que produce en nosotros estas 9 virtudes: amor, gozo, dígalo conmigo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros, el Espíritu, el fruto del Espíritu produce en nosotros estas cosas, no tenemos que decir, no, que si yo guardo o no guardo la ley, porque si usted es una persona que ama, una persona que se goza en el Espíritu, una persona que manifiesta y da prueba de que tiene paz, que es paciente, que es benigna, que es bondadosa, que tiene la fe necesaria para alcanzar la salvación, que es manso y es templado, entonces usted sabe que verdaderamente el fruto del Espíritu en su vida ha cumplido el objetivo por el cual Dios lo ha enviado para que more en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es importante que podamos siempre estar atentos a lo que dice la Biblia, atender bien el texto, leerlo una y otra vez para que no cometer los errores que con frecuencia caemos sin darnos cuenta. Hay otra sexta cualidad que está precisamente en Isaías 55, 8 y 9, donde Isaías dice de parte del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay algunos predicadores que han cometido el error de decir que nosotros no podemos tener el pensamiento del Señor, que nosotros no podemos andar por el camino del Señor. Y esto es un error, porque esto le está diciendo el Señor a su pueblo Israel, que aun cuando lo había sacado de la esclavitud, aun cuando le había dado sus leyes, sus preceptos, aun cuando había separado a ese pueblo para sí, se convirtieron en un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, que no quería hacer la voluntad de Dios, y por eso ellos andaban por caminos diferentes. Ellos andaban en pensamientos variados, hacían lo que les parecía. El ejemplo típico es en el caso de los jueces. Dice que después que terminaba el periodo de un juez, dice, y el pueblo, cada uno hacía lo que le parecía. Y entonces así de continuamente, este pueblo que tenía un Dios bueno, un Dios fiel que lo guiaba, que lo sustentaba, que le dio la tierra, que le dio todo cuanto le era necesario tener, sin embargo era un pueblo que no quería andar por los caminos del Señor. Era un pueblo que no quería pensar como pensaba el Señor, que los pensamientos del Señor eran pensamientos de bien para con su pueblo. Pero la propia respuesta a esto que está diciendo Isaías en Isaías 55, 8 y 9, él lo dice antes en el versículo 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Dice la palabra: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Y le dice ahora: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro,
el cual será amplio en perdonar. De modo que este Dios que le había dado la ley, este Dios que le había puesto todas las facilidades para que cumplieran, ya le había dicho a este pueblo que dejara los caminos por los cuales ellos transitaban, que no podían seguir haciendo lo que les parecía, porque la misma palabra te da respuesta de las cosas. Usted no tiene que buscar, a veces usted puede buscar un teólogo que ya haya hecho un estudio de eso, pero la misma Biblia te dando respuesta de las cosas que es necesario que tú conozcas y comprendas de lo que ella misma dice, porque dice la palabra que la misma Biblia tiene su propia interpretación.